Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más compartiendo la historia con todos vosotros. Si tuviéramos que hacer una valoración sobre los hechos que marcaron a la familia real de los Borbón-Battenberg, me refiero a Alfonso XIII, a su esposa Victoria Eugenia y a sus 6 hijos, uno de esos hechos sería la proclamación de la Segunda República Española en 1931 y, en consecuencia, su exilio. Fue precisamente durante su exilio, concretamente en 1935, cuando 3 de los hijos del matrimonio real se casaron. Me refiero a Beatriz, Jaime y Juan. Siempre ha sido complicado el casar a los miembros de las distintas casas reales. En épocas pasadas, los intereses de Estado prevalecían sobre cualquier razón de amor. Pero si a esto se añadía que la familia real en cuestión vivía exiliada, eso todavía complicaba más las cosas, porque en el caso de Beatriz, su condición de infanta quedó un tanto eclipsada por el hecho de vivir en el exilio. De ahí que a la familia real les pareciera bien como esposo para su hija Alessandro Torlonia, un italiano cuyo título de príncipe le había sido vendido por el Papa. El segundo en casarse aquel año de 1935 fue Jaime, algo que sorprendió a su propia madre. Y es que los artífices de la boda de Jaime fueron su padre Alfonso XIII y Vittoria Ruspoli, la madre de la novia. La prometida de Jaime se llamaba Victoria Juana Josefina Petra María Emanuela Dampierre y descendía por parte de padre de la casa de Dampierre, una casa que estaba emparentada con los Borbones a través del marqués Archimbaldo VIII de Borbón, una persona que vivió en el siglo XIII. Igualmente adquirieron la dignidad de marqueses, pares de Reino de Francia y duques pontificios de San Lorenzo Nuovo. Emanuela, casi era conocida de entre todos sus nombres nuestra protagonista de hoy, provenía también por parte de madre de uno de los más antiguos linajes de la nobleza negra italiana, el de los Ruspoli, príncipes de Cerveteri y de Pollo Suasa. La nobleza negra fueron los nobles italianos que apoyaron al Papa Pío IX frente a las tropas del rey Víctor Manuel II en Roma en 1870 y que pusieron fin a la independencia de los estados pontificios. Y se les llamó nobleza negra porque en los siguientes 59 años mantuvieron cerradas las puertas de sus viviendas de Roma en señal de luto. Con tales orígenes, la madre de Manuela estaba convencida de que su hija podía aspirar a un matrimonio que le hiciera entroncar con alguna familia real e incluso convertirse en reina. Y en ese sentido la educó, poniendo mucho énfasis en la cultura y en las artes, de lo que ella misma era abanderada, ya que después de divorciarse de Roger, el padre de Manuela, organizaba reuniones culturales en el Palacio Ruspoli. Allí acudían artistas y nobles para discutir de política y de arte. Ella misma llegó a ser pintora. Esa pasión por la pintura de la madre de Manuela realmente respondía a una tradición cultural ya existente en su familia, quienes habían sido mecenas de las artes. Ejemplo de ello fue Francesco Maria Ruspoli, quien había sido mecenas del compositor Händel en el siglo XVIII. Para cuando Jaime de Borbón y Emanuela se conocieron en un cóctel en Roma donde Jaime residía junto a su padre, tanto la madre de Manuela como Alfonso XIII ya habían decidido que la pareja debía de casarse. Y es que el padre de Jaime había visto en la joven todo lo contrario que su madre. Alfonso XIII vio a una noble, sí, pero no de tan alto rango como cabría esperar de una posible candidata al trono de España como reina consorte, ya que no pertenecía a familia real alguna. Entonces, si esto era así, ¿por qué Alfonso XIII insistía en que se llevase a cabo dicho matrimonio?
Con esa maniobra el monarca aseguraba el que su hijo Jaime jamás ascendiera al trono. Ese interés de Alfonso XIII partía de que no lo consideraba apto por la sordomudez que padecía, a pesar de que Jaime se expresaba vocalmente en español y leía en los labios, algo que consiguió gracias a las enseñanzas que recibió durante muchos años de Sor Averina y Sor María. Poco le importó a Alfonso XIII los progresos de su hijo, porque bajo la excusa de esa incapacidad, entre comillas, le convenció en 1933 para que firmara su renuncia a sus derechos dinásticos. En aquellos momentos Jaime ostentaba el título de príncipe de Asturias desde que su hermano Alfonso renunciara 12 días antes a sus derechos al trono para poder casarse morganáticamente con Edelmira San Pedro, una enfermera cubana que le asistió durante una convalecencia. Por tanto, tras la renuncia de Jaime, el título de príncipe de Asturias recaía en don Juan, el penúltimo de los hijos de Alfonso XIII y Victoria Eugenia. A partir de su renuncia, Jaime se convirtió en duque de Segovia, además de asegurarle su padre que nunca le faltaría de nada. Alfonso XIII se sentía entusiasmado con la futura esposa de su hijo, y así se lo hizo saber a ella cuando le mandó una fotografía con la siguiente dedicatoria: «Querida Manolita, un recuerdo de tu futuro suegro». De la reina Victoria Eugenia no recibió ningún detalle que le demostrara que era bienvenida en la familia Borbón-Battenberg. Y es que la reina era coherente con lo que pensaba, y ni estaba convencida de la renuncia de Jaime a sus derechos dinásticos, ni de que Manuela estuviera a la altura de las expectativas de la realeza española. Emanuela fue consciente de esa frialdad de la reina, y de ella dejó constancia en sus memorias. Pero es que ni la propia Manuela estaba convencida de su boda. De hecho, también en esas memorias manifestó lo siguiente: «Entre nosotros no existió ningún flechazo ni nada parecido, aunque Jaime no me desagradó. Sin embargo, no le tuvo que agradar todo lo que debía de haberle agradado como para hacerle su esposo, cuando su madre la amenazó con recluirla en un convento si no accedía a casarse con él». Finalmente, Jaime y Emanuela acudieron el 4 de marzo de 1935 a la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma para cumplir con el deseo de sus padres. Ella tenía 21 años y lucía un vestido de lamé blanco y plata, con cola de 6 metros de largo, también una tiara de diamantes, regalo de Alfonso XIII. Igualmente, éste le regalaría un collar de perlas muy largo, perlas negras y zafiros. Jaime, de 26 años, lució el día que tendría que haber sido el más feliz de su vida, el uniforme de la Real Maestranza de Sevilla. Como padrinos de boda, el padre de él y la madre de ella, ya que Victoria Eugenia no asistió, al igual que Roger de Dampierre, el padre de ella, lo cual tenía cierta lógica, ya que a raíz del divorcio de los padres de Emanuela en 1930, la relación entre ambos fue distante. Al enlace sí que acudieron representantes de distintas casas reales europeas, como por ejemplo fue la reina Amalia de Portugal, el príncipe heredero Humberto y la princesa heredera María José de Italia, el conde de París y el príncipe Cristóbal y la princesa Francisca de Grecia. Tras la boda, los recién casados fueron al Vaticano, en donde el Papa Pío XI les recibió en audiencia privada y les entregó un rosario y un libro de oraciones. La visita al Vaticano la terminaron rezando ante la tumba de San Pedro. Jaime y Emanuela, la ya duquesa de Segovia con tratamiento de excelentísima señora, tuvieron su viaje de novios. Estuvieron en Egipto y en Tierra Santa, y a su vuelta se instalaron en Roma. Durante los 2 primeros años del matrimonio nacieron los 2 hijos que tuvieron, Alfonso y después Gonzalo,
pero la aparentemente felicidad de la pareja desapareció en pocos años por las infidelidades de él. Parece ser que esa afición suya por las mujeres y también por el alcohol se vio incrementada a raíz de la frustración que le ocasionó su renuncia a sus derechos dinásticos. Ella, por su parte, adoptó la misma actitud que Jaime en cuanto a infidelidades, hasta que una mañana de 1946, Emanuela, aprovechando la sordera de su esposo para no despertarle, cogió a sus 2 hijos y se marchó. A partir de este hecho, la relación de Emanuela con su suegra se suavizará, ya que la reina adoptará un papel protector para con sus nietos. En este sentido, Victoria Eugenia se hará cargo del pago del internado suizo en el que sus 2 nietos ingresarán. La separación de la pareja terminó en divorcio en 1947, lo que permitió a ambos volver a casarse en 1949. Emanuela se casó con un agente de bolsa milanés, con Antonio Sociani, quien además también fue teniente en el ejército real participando en las campañas de Grecia y Yugoslavia. Jaime, por su parte, se casó con una cantante de ópera, con Charlotte Tiedemann. Aunque Emanuela no tuviera a sus hijos consigo, velaba por sus intereses dinásticos. Por ese motivo no le pareció nada bien que en 1945 y 1947 Jaime ratificara su renuncia a sus derechos dinásticos de 1933 por presiones familiares y por dificultades personales de todo tipo. Sin embargo, tras la muerte de Alfonso XIII en 1941, reclamó para sí la jefatura de la Casa Real de Francia en oposición al conde de París. Un grupo de monárquicos que se hicieron llamar legitimistas lo consideraron como rey de derecho de Francia, ya que estos no aceptaban la regla de los matrimonios desiguales. Solo se regían por los principios de legitimidad y edad. Como pretendiente a dicha corona, Jaime tomó el título de duque d'Anjou en 1946, pero en lo que Emanuela va a poner todo su empeño va a ser en la lucha dinástica que se va a abrir cuando se piense en quién sucederá a Franco. Y fue una gran desilusión para ella cuando en la ley de sucesión de 1969 que Franco dictó, esos derechos dinásticos recayeron en su sobrino Juan Carlos, el hijo de su cuñado don Juan, y no en su hijo Alfonso, quien 3 años después se casaría con Carmen Martínez Bordiú, la nieta de Franco. Emanuela expresó su frustración en una carta dirigida a Victoria Eugenia, afirmando que Alfonso había sido injustamente tratado. Victoria Eugenia se mostró muy hábil en su respuesta, porque en ella reconocía el talento de su nieto Alfonso, pero también subrayaba la necesidad de unidad en la familia Borbón en pro de la restauración monárquica en la figura de su también nieto Juan Carlos. Un papel el suyo nada fácil, siendo devota como era de todos sus nietos. Alfonso de Borbón y Dampierre, el hijo de Manuela, si bien no fue elegido por Franco como sucesor, sí que fue elegido, como ya sabéis, por su nieta Carmen Martínez Bordiú como esposo. La boda se celebró en el Palacio del Pardo el 8 de marzo de 1972. A raíz de ella, Jaime envió un mensaje a su ya exesposa, manifestándole lo siguiente: «Señora, he tenido conocimiento de que durante la celebración de la boda de mi hijo en Madrid, usted continúa haciéndose llamar duquesa de Segovia». Y añadía: «En mi calidad de jefe de la Casa de Borbón de España y de Francia, le prohíbo a usted formalmente usar ese título y no dudaré en demandarla si insiste en ello». La boda del hijo de Manuela sirvió para que ésta se encontrara con Victoria Eugenia. Atrás había quedado aquella frialdad
con que la reina la había tratado en un principio. Ahora Emanuela veía en Victoria Eugenia el gran apoyo que había sido y que era para sus hijos, aunque también reconociera en sus memorias su frustración por la falta de cercanía personal, algo que siempre le faltó en su vida, ya que su madre había sido una persona muy autoritaria. La boda de Alfonso con la nieta de Franco hizo resurgir en algunos medios la posibilidad de que el general decidiese en última instancia cambiar la ley de sucesión en favor de su ya nieto político, algo que no llegó a suceder. La vida siguió su curso y Emanuela, quien se había divorciado de su segundo esposo en 1967, tuvo una tercera relación con Federico Astarita, el abogado italiano que se encargó de su primer divorcio. 3 años después de la boda de su hijo, en 1975, Emanuela vivió la muerte de su padre, quien se había casado en 2 ocasiones más y había tenido un hijo de cada matrimonio. Pero es que ese mismo año también murió Jaime y Franco. Pero para esa fecha ya habían nacido sus 2 grandes alegrías, sus nietos Francisco y Luis Alfonso, los hijos de Alfonso y Carmen Martínez Bordiú. Emanuela falleció a los 98 años, larga vida la suya que le permitió ver cómo su hijo Alfonso se separaba de su esposa, aunque a decir verdad tampoco tuvo que vivir mucho para asistir a ese episodio, porque se produjo cuando llevaban tan solo 7 años casados. De ninfómana llegó a calificar Emanuela a Carmen Martínez Bordiú cuando ésta abandonó a su hijo y a sus nietos para irse a vivir a París con el anticuario Jean-Marie Rossi, una decisión que le costó la pérdida de la custodia de sus 2 hijos. Aquel episodio llenó de tristeza a Emanuela, pero aquello no fue sino el inicio de las mayores desgracias que una persona puede soportar, porque en 1983, 5 años después de la separación de su hijo, su nieto Francisco falleció en un accidente de coche que conducía su padre cuando volvía de esquiar junto a su hermano. Cada desgracia que vivía Emanuela era superada por otra mayor, y 5 años después de la muerte de su nieto, tuvo que vivir la muerte de su hijo Alfonso. Una muerte violenta, ya que falleció degollado por un cable de acero que nadie pudo explicar su presencia en una pista de esquí en Colorado, en Estados Unidos. Sobre esta muerte se especuló mucho. La propia Emanuela apuntó la teoría de que fuera consecuencia de una conspiración contra la restauración monárquica en Francia. Su nieto Luis Alfonso, a pesar de que estaba muy unido con Emanuela, no quiso ir a vivir con ella a Roma. Permaneció en Madrid con su otra abuela, con Carmen Franco. Emanuela también sobrevivió a su hijo Gonzalo, quien murió con 62 años de leucemia, y quien de 3 matrimonios que tuvo solo le dio una nieta, y curiosamente de ninguna de sus 3 esposas, sino de una relación secreta que tuvo con una modelo estadounidense antes de su primer matrimonio. La relación de Emanuela con esa nieta fue prácticamente inexistente, porque no llegó a conocerla personalmente. Tan solo hablaron un par de veces por teléfono. Durante los últimos años de su vida, Emanuela mantuvo un perfil discreto pero influyente en la sociedad romana. No era fácil verla públicamente, pero cada 21 de enero asistía a la misa aniversario de Luis XVI de Francia, una misa organizada por los legitimistas franceses. Uno de sus últimos actos públicos fue el bautizo de sus bisnietos Luis y Alfonso en la Basílica de San Pedro del Vaticano, mostrando una vez más su compromiso con su nieto Luis Alfonso y el legado dinástico que éste representa. Emanuela de Dampierre sufrió más que nadie en vida, pero Dios le concedió una buena muerte. El 3 de mayo de 2012, la que fuera viuda de un infante de España y considerada reina madre por los legitimistas franceses,
fallecía por causas naturales en su residencia, en el Palacio Máximo de Pirro, en Roma.